Bueno, lo que te comentaba es que este proyecto se trata de saber algunas cosas de lo que se vive en situaciones de consumo, en situaciones de drogas y principalmente de cómo salir. Por lo que tengo entendido, en algún momento tú como familiar de alguien acerca del consumo tienes algunas experiencias que contarnos, Sí. en las cuales podemos saber. ¿Te acuerdas de alguna? ¿Te acuerdas de algún momento que haya quedado significativo en tu memoria? Pues yo creo que cuando me enteré de que un hijo mío estaba consumiendo, o sea, de hecho fue un día a las 3 de la mañana, llegó a mi casa a tocar, desesperado porque lo venían siguiendo. Yo no sabía qué pasaba, llegó con su esposa, sus niñas, y yo así como que, pues, ¿qué pasó? Y me dice, no, que trae, que lo andan siguiendo, que lo andan buscando, que no sé qué. Y ahí yo dije, ¿por qué? O sea, esa fue como que algo que me quedó. Así que yo dije, sí, o sea, ¿cómo me pude no haberme dado cuenta antes de lo que estaba pasando con mi hijo? Porque supuestamente yo lo conocía muy bien. Entonces yo lo único que vi fue eso. Cuando llegó a esa hora no sabía todavía lo que estaba pasando. Yo lo vi bajar de peso mucho de bajar de peso, de un tiempo para, ¿qué te gusta? 6 meses bajó de peso, pero pues no lo noté, o sea, lo noté bajando de peso, pero él me decía que era porque corría, porque caminaba mucho, porque había situaciones así que se iba a su casa caminando, pero pues no pensé, o sea, todavía cuando llegó con su mujer, sus niñas, no sabía qué era lo que estaba pasando. Pero eso fue lo que más me quedó así como que, ¿por qué no darme cuenta si supuestamente yo lo conocía? O sea, como una parte de asumir una responsabilidad sobre eso que le estaba pasando ahí. Sí, o sea, sí. ¿Culpa? ¿Responsabilidad? Yo creo que ni culpa ni responsabilidad, simplemente, o sea, yo lo que quería, de momento no sabía qué era lo que estaba pasando. Cuando ya supe o me di cuenta, sí me sentía, yo decía, ¿por qué? O sea, de momento no, yo decía, no puede ser que esté consumiendo, porque cuando estaba chico no lo hacía, porque ahora, o sea, culpa no, porque yo siempre estuve presente con él, siempre estuve viendo al pendiente de él, entonces era una cosa que no, como que no encajaba en mí eso, que yo decía, ¿por qué lo hizo? En ese primer momento, él llega con su esposa, llega con sus hijas y menciona esto, me están siguiendo, me están buscando y todo eso. Era una situación como para creerle o para decir algo, hay algo diferente a esto que está relatando. Capaz que no lo están siguiendo o capaz que sí lo están siguiendo. ¿Cuál fue tu primera impresión con Mi eso? primera impresión fue sí lo están Sí, lo están siguiendo. siguiendo. ¿Por qué? Probablemente porque él siempre es muy de, o sea, pelea de cualquier cosa. Entonces yo probablemente dije, tuvo algún problema con alguien y lo andan buscando para algo así, o sea, a lo mejor para golpearlo, porque si golpeó a alguien o por que algo hizo, sí pensé que lo estaban siguiendo. Okay. De momento sí pensé que sí era cierto, pues. O sea, la primera reacción era ir con ese relato. Él Sí, decía esto y era creerle. sí, Me parece que eso ha sido el asunto de su vida, ¿no? Es sí, decir, él decía algo y se le creía porque no había necesidad de mentir, ni de nada, exactamente. ni de sospechar otra cosa. No, porque de hecho conmigo, te digo, desde toda la vida, conmigo nunca fue mentiroso, o sea, nunca fue de decirme una cosa por otra, siempre fue, y yo siempre les di la confianza de decirme cómo eran las cosas. Si la regaste, dime cómo y por qué. Pero entonces de ahí yo decía, no creo
que me esté mintiendo. O sea, si probablemente yo le decía a Mari, ¿por qué peleó, hizo, volvió? No sé, oiga, no sé, nomás dice que lo están siguiendo, que lo están siguiendo y que lo andan vigilando, que lo vigilaban. Entonces, pues esa fue así, como que... Ahí había algo importante porque no había antecedentes de consumo. No es que antes en la adolescencia consumiera No, y todo eso, no no había había eso. nada. Y de repente llega una noche de manera intensa a hacer una denuncia contigo de algo. Me están siguiendo, me están buscando. Antes de eso hubo ¿cómo te dijera? Como a lo mejor un aviso que un día andábamos en el centro, nos marcaron por teléfono que fuéramos, que porque estaba peleando con Mari, que no sé qué, y que fuéramos, y fuimos a su casa y lo encontramos a él ahí llorando, que porque él no había hecho nada y que no sé qué, y es que me están vigilando, y es que me están vigilando, pero ¿dónde? Es que hasta un hoyito de la pared decía que alguien lo vigilaba, que él veía o escuchaba cómo se escuchaban antes las videocaseteras cuando metías un cassette. Y él decía, y es que me están grabando porque se oye que meten el cassette y empieza a jalar la videocasetera, me están grabando. Y nosotros, ¿pero dónde? No, pues es que no sé y que no sé cuánto. O sea, fue un pleito que tuvo con Mari pues ahí quedó, porque ya según lo resolvimos, se quedó tranquilo y todo, hasta que pasó esto de que llegó a mi casa, 3 de la mañana. ¿Qué consumía él? Supuestamente lo que yo sé y lo que comentó, cristal, Cristal. cristal. Entonces, esto plantea como que fue algo abrupto, fue de repente, Sí. un poco tiempo, no es como la inercia de cuando alguien consume marihuana, que puede tener 1 año, 2 años consumiendo y se No. nota hasta el 5.º año. Acá en una cuestión de meses empezó a Sí. bajar de peso y también aparece en estos relatos de me están siguiendo, alguien me está buscando, Sí. hay un hoyito, entonces algo, es un signo de algo. Sí, de hecho, cuando llegó a la casa, cuando nosotros fuimos a su casa, él había sacado cables completos de su casa, de toda su casa, quitó todos los cables porque por los contactos él decía, tenían hasta un Cristo y ese Cristo tenía un hoyito en una de las rodillas y lo escarbó hasta que vio que no había una cámara porque era un delirio de persecución que tenía muy fuerte. Él tenía ese delirio con carros blancos. Él veía carros blancos y decía, me están siguiendo. O sea, podían pasar 20 carros de diferente color, no había bronca, pero había un carro blanco y se escondía, o sea, literal, se escondía, porque decía que lo estaban siguiendo ahí. Como si fuera un criminal sin delito, Exacto. un perseguido sin causa, ¿no? Sí. Es decir, esos eran los efectos que provocaba el Eh, consumo de cristal en este caso. Me imagino yo que sí, porque o sea, no, ahora que platico con él no me comenta que consumiera otra cosa. Okay. Él me dijo, fue eso y fue eso. O sea, pero él empezó, de hecho, comentarios de él empezó con una bolsita, dice él, y terminó consumiendo hasta 10 o 12 al día. Sí, Eso explicaba la pérdida de sí, peso en algún todo, sí. momento, ¿no? Sí, porque él empezó así, o sea, él por querer rendir en 2 trabajos que tenía, ese fue el mal. Tenía un trabajo en una fábrica donde su trabajo era de noche, pero quería entrar a trabajar a una banda y por irse a la banda empezó a consumir eso. Entonces, por cumplir acá y cumplir allá, fue donde se empezó él solito, a distorsionar, él solo empezó a consumirlo por no dormirse estando en la banda y empezó, ahora platicando con él me dice que se aventaba hasta una semana sin dormir. Uy, fuertísimo. Fuerte, sí, sí. Él dice, no, era una cosa de que completa la semana me la pasaba sentado, queriéndome dormir, no podía, me sentaba, mañana, tarde, noche, yo despierto por todo lo que consumía.
Le hacía un cortocircuito Sí, en la cabeza. sí, demasiado. Demasiado porque también se ponía muy agresivo, muy, muy agresivo. Con nosotros no, con su esposa. O sea, con su esposa le bajaba que tenía parejas con medio mundo. Ella era la que ahora sí que lo aguantó mucho porque ella siempre le dio a que andaba hasta con el lechero, que llegaba a surtir en la tienda de enfrente. Siempre fue eso, eso. Entonces esa persecución se la llevó al tema sentimental. Sentimental, sí, todo. Igual era un asunto donde no tenía que haber elementos como para suponer algo, pero se convirtió Pero en una verdad. sí, para él sí. Sí. El chiste de que tú le dijeras o que alguien le dijera un comentario leve de que, ay, Mari, andas de galana o algo, ya era porque ya la habían visto. Y él se hacía sus historias de que la veía con fulanos, menganos, pero él solo se hacía las historias. En algún momento empiezas a notar como todo esto raro. ¿Qué te generaba a ti? ¿Tú qué explicación dabas a todo este tipo de cosas? ¿Qué era, qué está pasando con mi hijo? No sé cuántos años tenía en ese momento, pero ya pasó mucho tiempo y no tenía este tipo de cosas y de repente Exacto. aparece esto. ¿Qué pensabas? ¿Qué había en esos momentos? Pues no sé, yo de repente, o sea, era tanto su afán por decirme, Mari, anda así, así, que probablemente yo sí pensaba, yo decía, bueno, pues que Mari, ¿por qué? O esto, lo otro. Entonces, eh, como que yo también me estaba haciendo como que solaparle, como que decir, si él dice que es esto, o sea, Lo decía con tal convicción que sí, no dudaba, que no no, así, yo no ni siquiera dudaba, generaba duda en los demás. no, no, de verdad es que era una situación así fuerte de que decías, es que no, es que Mari me anda poniendo los cuernos con fulano, me engano, o sea, yo veía que Mari salía, pero a trabajar, pero de repente yo decía, bueno, ¿y si sí? ¿Y si esto? O sea, y pues sí, hubo muchas situaciones en que hasta hablar con Mari directamente, no, oiga, yo esto no, no, así, así, es que él cree que él esto, fue de la manera que, digo, yo nunca pensé, sí pensé en una ocasión eso de Mari, pero después ya platicando con ella dije, no, o sea, no, ella sale a trabajar, porque pues él ya no le daba, Ya no directamente no, trabajaba, él dejó sí, los trabajos, no, ¿no? sí Sí, trabajaba, pero es que no era lo mismo comprarte una cebollita un día a gastar 10 en un día, o sea, ya no el tenía. dinero no le rendía, el dinero se iba. Entonces llegaba a su casa sin dinero, con problemas, con muchas cosas que vivieron sus hijas, también sus hijas. ¿Hubo agresión física de él con su Con las esposa? niñas no, con su esposa sí. A lo mejor no, no, ¿cómo te dijera? No física, no la golpeó, no nada, pero la amenazaba. Okay. La amenazaba porque ahora platicando de repente, platican que hasta con un cuchillo estuvo amenazando a Mari varias veces. ¿Y tú supiste que lo detenía en algún momento? Como a que llevara a cabo un acto terrible como eso. Pues yo creo que el ver a las niñas era lo que, porque veía a las niñas llorar o algo, o porque la veía y era como, yo porque misma Mari platica que de repente cuando pasaba eso lo que hacía era que se salía, o sea, se salía y se iba corriendo hasta arriba y se bajaba y todo, o sea, como que para sacar todo lo que traía, no sé, y ya después regresaba, pero ya regresaba más tranquilo, pero Él es el que se salía. él era el que se salía. O sea, encontraba en esa situación, aún con todo el consumo, Sí, con esta él actividad sabía que delirante, estaba haciendo mal. notaba una escena, notaba la reacción de sus hijas y a partir de eso asumía una decisión de salir a correr, Sí, gastar energía y capaz que eso lo lo tranquilizaba un poco. tranquilizaba. Sí, Ok. sí, 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 eso era lo que sí. Ella misma, Mari me decía, ¿no? Dices que cuando ya empieza que a querer golpearlo o algo, las niñas lloran o algo y lo que hace es las ve o cualquier cosa y se sale mejor. Dice, a veces yo me quedo con el pendiente porque pues, se sale agresivo, siento que va a pelear con medio mundo y no, o sea, se salía a correr, a subir y bajar. Ya llegaba tranquilo y dice, ya las niñas dormidas, él dormido, se llegaba y se acostaba. Y ya, pero sí,
estuvo así fuerte eso. En algún momento hubo acceso, por ejemplo, a atención médica? ¿En algún momento le tuvieron que llamar a una ambulancia? ¿Alguna sobredosis? ¿Algo así? No, no, o sea, te digo que yo me enteré hasta que llegó a la casa. O sea, de hecho, hasta que platicó contigo fue cuando yo me enteré que estaba consumiendo el cristal. Porque yo no sabía nada. Antes de eso yo no sabía nada. Okay. Hasta el día que llegamos, que lo encontramos, que platicó contigo, que me dijiste, quiere ayuda, vamos a hacerlo. Y fue de la manera que yo supe, ¿sabes qué? Está consumiendo esto y está así, 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 así. Y digo, ahora platicando con él, me comenta que él sabía que esa droga lo que le podía afectar, él le podía afectar el riñón, a él le podía afectar, o sea, muchas cosas. Él se cuidaba, él tomaba mucha agua, él no tomaba, él tomaba leche, él esto, el otro. Pues lo que no se cuidó fue la cabeza y era lo que lo estaba volviendo loco, literal, lo estaba volviendo loco. Él tenía muchos recursos antes de entrar al consumo, tanto que ya dentro de consumir seguía teniendo algunos recursos de los cuales disponía. Decía, me va a lastimar el riñón, entonces tomó agua. Sí. Me voy a lastimar otra parte del O sea, él cuerpo, se sabía preparaba. claramente, sí, se preparaba para seguirlo consumiendo. Pero vuelvo y repito, la cabeza nunca pensó que le iba a dar en eso y fue donde le dio. Sí. En ese momento que fue como un punto de decisión, por así decirlo, lo voy a llamar así, que es, tú te enteras de que sí está consumiendo y quiere ayuda. ¿Cuánto tiempo tenía ya escondiéndose de los autos blancos? ¿Cuánto tiempo ya tenía de estar pendiente de si había un agujerito en la pared? De todo ese tipo de Yo cosas. siento que debe haber tenido que ya unos 4 o 5 meses, poquito, o sea, no era mucho. De hecho, cuando llegó a la casa esa vez, salía a las consultas donde iba y no lo veía salir para nada. Él se aventó fácil 4 o 5 meses sin pararse ni siquiera a la puerta, ni siquiera a la puerta. No se bañaba, no se cambiaba. O sea, teníamos que andar al pendiente de que vete a bañar, cámbiate ahorita. Y a veces de tanto que le insistíamos, se metía a bañar, pero él parecía un vil loquito ahí en la casa. De hecho, pues es chino del cabello y del pelo largo, la barba toda desalineada, o sea, porque él no tenía ganas de salir a nada. Cuando pasó eso que tú platicaste con él, que pasó como un mes para que fuera la primera cita fue a la primera cita y a la siguiente al mes, ese mes no sale, esos 3, 4 meses no salía, para nada, ya no trabajó. De hecho, ya ahí llegando a la casa ya no trabajó. Ya nosotros estuvimos corriendo con los gastos. Era difícil que pudiera trabajar, ¿no? Porque ya Sí, estaba en una situación que lo rebasaba sí, totalmente. Ya sí, era, no sé, demasiado el miedo por los autos blancos y ya no salía. ya no salía, para nada salía. Y pasaron a partir de esta decisión 3 o 4 meses hasta que se volviera a reincorporar un poco, Sí, como para poder como salir tres, otra cuatro vez, buscar un meses. trabajo, De etcétera, hecho, etcétera. de hecho no salió hasta que, pues por una situación con Pablo, tuvieron como un problema entre ellos y Pablo lo corrió. O sea, de hecho, por eso salió de la casa para irse a su casa. Yo no supe hasta que ya cuando llegué, él estaba cargando todas sus cosas en una camioneta. Y le dije, ¿qué pasó? Ya me voy, ya me voy. ¿Por qué? Ya es tiempo que no. Yo dije, respeté. Hasta el mes, 2 meses que me enteré que me dijo, es que mi papá me corrió. Pero yo no lo pensaba correr, yo dije, hasta que esté bien. Pero aún así se fue y pues hasta, digo, ahorita trabaja, está bien, Okay. supuestamente está bien. Sí le quedaron secuelas, porque todavía de repente ve moros con tranchetes con Mari, todavía de repente es muy mm, acelerado, se enoja de cualquier cosa, pero sí, sí, ahorita lo que lo veo
Y a como está, creo que no está consumiendo ya. Entonces, pero Como que alcanzó a salir. El asunto con las drogas no es definitivo, me parece. Eso es lo complicado con las drogas, que es alguien sale y nada, no hay ninguna garantía de que ya salió no, sí, permanentemente. ¿no? Hasta ese momento se mantiene ya trabajando, Sí, ya tiene como un asunto de celotipia, de tener celos o de sí, algo así. armarse una historia, pero ya no es la verdad como en el momento cuando consumía, porque cuando No, consumía era verdadero totalmente, era una certeza ahí, ¿no? sí que decía que ya andaba y hasta ahorita, sí la cela, sí le dice que esto, que el otro, pero ya no es igual. Y digo, él me lo dijo, o sea, él me dijo, lo malo de esto, te lo afirmo y es que me gustó, o sea, me gustó. ¿Cómo describía la sensación? ¿En algún momento te habló de eso? ¿Cómo Solo era la me dijo, no, sensación? pues solo me dijo, es que me hacía sentir bien, o sea, literal era de que pues, mi cuerpo se relajaba con eso, entonces eh, lo que yo sentí, no te lo puedo describir así como que al 100, pero pues a mí me gustó y me sigue gustando. O sea, yo no lo consumo ahorita, pero me gustó lo que sentí. Ese es el riesgo con ese tipo de Sí, drogas, ¿no? sí, Que pues, como generan esa sensación de bienestar y sí, ahí pues sí. queda algo, no, no sé si pendiente, no sé si llamarle pendiente, pero queda una sensación grata, por así De decirlo. sí, Obviamente está borrado todo el final de su consumo, porque el final de su consumo la pasó terrible, sí, pero eso no se acuerda muy eso no se bien, acuerda se acuerda de la sensación de lo. agradable en algún momento del Pero consumo. yo trato de recordarle lo mal que lo pasó. Ujú. O sea, de momento cuando me dice, no, es que a mí me gustó, a mí me sentí a gusto con esto, yo le digo sí, a lo mejor al principio, pero al final andabas Otro, para el arrastre así. y con tus hijas y con tu mujer y con tu familia y o sea, y tú estabas de a tiro, o sea, mal, mal, literal. Ujú. O sea, estabas a punto de quedar loco. Yo se lo dije. Y yo cuando él decidió irse para su casa, fue una de las cosas que yo le dije. O sea, ahorita en esta fecha tuvimos la oportunidad de estarse solventando porque pues estuvieron en la casa y los tuvimos, les dimos cobijo, los manteníamos a sus hijas y a su mujer, le dábamos a él para las consultas, para esto, le comprábamos las medicinas, lo que le daban y todo. Ahora le digo, ya no hay la posibilidad, entonces si te vuelves a meter ya es bajo tu riesgo, porque aparte, ponte a pensar que si ya te afectó una vez en la cabeza, te puede afectar y peor. Entonces, yo hablé con él y le dije, ya no va a haber de otra. Si la próxima andas así, pues que te vean tus hijas recogiendo papel en la calle, si no te da tristeza. Y pues hasta ahorita creo que se ha mantenido. Okay. Creo que ahí está todavía, trabajando y ratitos trabajando, ratitos le flojea, pero ahí anda todavía. Aquí llegamos a un punto, me parece que es muy importante en cualquier proceso de adicción o de rehabilitación frente a las adicciones. ¿Tú qué crees que es lo que lo sacó? Porque es un camino complicadísimo. Es decir, el consumo de cristal, hay una satisfacción, como él la Ujú. describe, que es muy agradable. Vienen otras cosas ahí, pero esas se olvidan, eso no pasa Ese, nada, no queda en el registro muy claro, por así decirlo. ¿Qué crees que es lo que lo sacó de ese tema? pues yo creo que sus hijas, yo creo que su familia, Su familia aunque incluida tú. pues sí, probablemente, o sea, a lo mejor probablemente su familia, sus hermanos, su papá, uno, y sus hijas, pero sus hijas, su mujer, porque ese día que llegamos, que ya Mari ya lo había dejado, ya había dicho ya no. Cuando yo hablé con ella y le dije, dame la última, échame la última oportunidad para que me apoyes, para que lo acompañes, porque tenía que ir a acompañarlo a las citas. Y digo, Mari sigue ahí firme con él,
Y, y yo siento que sí era, o sea, sí es amor de los dos. Y siento que eso fue lo que lo sacó también. O sea, el que quiere a su mujer y a sus hijas. Sus hijas fueron su motor, aunque ahorita pues traen bronquillas ahí, pero siempre han sido su motor sus hijas. O sea, en algún momento aparecía que él se detenía, aún bajo el efecto del consumo, para cometer actos agresivos Sí, por ellas. por la presencia de ellas, por lo que sí, generaba en ellas. sí, Entonces, podríamos decir, algo que lo sacó es que tenía dos personas realmente de mucha importancia para su vida sí, y que había como una conexión emocional, sentimental con con ellas. ellas, sí. Pero ellas, siendo sus hijas, difícilmente cargaban con la situación, ¿no? Es decir, él no teniendo este apoyo que mencionas de mantener a las hijas, mantener a la esposa, dar un lugar donde duermen, todo ese tipo de cosas, tampoco sale de ahí. Era difícil que él quedándose en su casa, sin trabajar, con celos a todo lo que daba con su esposa, con sus hijas llorando por las situaciones tan tensas Ujú, que ocurrían, pudiera salir adelante. Me parece que sí. acá tuvo que haber otros soportes, ¿no? Pues sí, probablemente fue cuando ya se vino a la casa, o sea, que ya me vio probablemente a mí por todos los problemas que tengo y fue algo que lo hizo salir de ahí. ¿Tú confiabas en que él iba a salir? Te soy sincera si te digo que no porque es muy, o sea, como que él agarrando una cosa no es muy de voy a tratar de arreglar esto, no, sino que él se mete en sus ideas y no hay quien. No la Yo no, suelta. no. Y yo, o sea, así sí, sinceramente no creo. Yo no creía que fuera a salir. Okay. El apoyo se le dio y se habló con él y todo, pero sincera, sincera, sí. Y todavía hasta la fecha tengo, de repente digo, andará haciendo sus cosas. Está solo, definitivamente otra vez está solo en su casa, otra vez, y sigue solo. Entonces, pues no sé, no sé, pero sí. Ahorita yo lo veo bien, llega ahí con sus hijas, con su mujer, convive con ellas, esto, lo otro, pero se va a su casa solo y está solo, pues. Si lo hace, no lo hace, si la consume, no, no sé. Yo espero que no lo haga, Se por el notaría, bien de ¿no? él. Sí, Al pues, menos esa droga se nota al poco tiempo. sí, En pues dos sí. meses se nota si alguien está consumiendo Y cristal. no, pues él está, ahorita te digo, muy tranquilo, está gordo, igual que siempre. Entonces en eso es, y come muy bien, porque está queriendo comer y comer y comer y comer de todo lo que encuentra. En algún momento en este proceso rehabilitación, por así decirlo, ¿hubo medicamentos psiquiátricos? Sí, ¿Y le, los llevaba él? Sí, sí, sí. sí, yo sé, de hecho se los recetaron ¿qué psiquiátrico? Ahí se los recetaron y yo se los compraba y se los tomaba. O sea, estaba yo al pendiente de que ya te toca la pastilla. Sí, se la tomaban, sí, sí, tomó, a lo mejor no mucho tiempo, que serían 5 meses Okay. y hasta ahí, pero sí, sí, sí tomó medicamento. O sea, fue un proceso de rehabilitación quizás de 5 o 6 meses, pero Sí, le permitió nuevamente incorporarse a ciertas actividades sí, que tenía en su vida antes de llegar a estas crisis por consumo. sí, 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 porque en esos 5 meses él platicó mucho con muchos psiquiatras, psicólogos de ahí del centro y él me lo dijo, la que le hizo fue mucho, mucho, como que le dejó muy clavado todo, fue una psicóloga que se llamaba Gloria, ella porque él me dice que entrando ahí, lo primero que le dijo, hablando así a calzón quitado, fregadera y media,
A mí no me vas a venir a decir que lo estás haciendo por culpa de tus papás, a mí no me vas a decir que lo estás haciendo porque te dejó tu esposa, a mí me vas a decir porque lo hiciste porque te dio tu gana y porque tú eres muy huevudo y esto y lo otro. Entonces a mí no me vas a andar con chingaderas de decirme esto y esto y esto. Entonces, y él mismo dice, yo creo que Gloria fue la que me abrió la cabeza, la que me abrió para saber que de verdad, o sea, no tenía por qué estar echando culpas a nadie. Lo consumí porque me gustó. Y ya, O así. sea, esa confrontación Sí, directa, quitándole cualquier excusa, sí. le fue muy útil. Le sirvió muchísimo. De hecho, ella y el ver, el entrar a ese centro y ver a dos personas que iban por el mismo consumo de él, pero ellos ya estaban mal, muy mal. Él platica de una muchacha que de repente está sentada y empieza a llorar y a llorar y llorar y llorar. De repente se paraba y se agarraba riendo y corriendo en el de este. Otro muchacho que andaba también igual y de repente haciendo ejercicio, subía, bajaba y se tiraba al piso y esto. Y fue su miedo a que se quedara internado, porque de momento entrando fue lo que le dijo a Mari. Si me tengo que quedar internado, no me voy a quedar, Mari. Y Mari le dijo, pues si te tienes que quedar, tu mamá va a firmar y te vas a quedar. Entonces, como que fue un choque de ver cómo estaban pasando las demás personas por el mismo consumo que él estaba haciendo. Ese es otro dato importantísimo. Es decir, en algún momento, si su voluntad no estaba puesta o al servicio de tomar decisiones Ujú, acertadas para su vida, alguien más las iba a tomar y no iba a titubear en tomarlas. exacto. Esto que mencionaban, como de poderse quedar internado o no, su esposa le dice, no, es que tú no vas a decidir esto. ¿No? Alguien más lo va a decidir. Sí, eso fue lo que le dijo. Es decir, es otro dato importante que en algún momento plantea ese horizonte, ¿no? Primero la psicóloga diciéndole, acá no me vienes a poner excusas del por qué has Exacto. consumido por voluntad, ¿no? Sí, Y la otra es, acá tú no decides si te quedas o no, lo deciden sí, aquí en el en centro. esta persona, Y sí, nosotros firmamos o autorizamos lo que decidan acá, que son especialistas en el tema. exactamente. Eso fue lo que como que lo hizo también entrar en razón y ver. Por eso era de que hoy tiene cita y él, yo tengo la cita a las 10 de la mañana y 9 de la mañana él ya estaba bañado para irse a la cita. O sea, sí, Se comprometió se también con el comprometió, proceso. sí, sí, sí. Yo les dejaba dinero para camiones, para esto, para almorzar, para esto. Pero él era el que ya estaba listo para irse se iban a, a la consulta que tenía. Incluso le Nunca perdió levantaba. ni una consulta hasta que ya decidió no ir. Definitivamente dijo, ya no voy a ir. Y no Ya no. dijo, ya no me sirve, ya No, no. no, nomás Simplemente, dijo, no, ya. ya no voy a ir. Ya te compro las pastillas, sí, se las siguió tomando un mes después, ya después dijo, ya no me las compres, ya me siento bien. Pues bueno, y lo dejamos así, pero Sí, podríamos decir, sí se rehabilitaron ciertas áreas de él, sí, ¿no? Sí hubo una rehabilitación ahí. sí, sí, Me parece que es importantísimo sí, eso. mucho, mucho, mucho. Un joven, ¿cuántos años tenía cuando empezó todo este Cuando asunto del consumo? empezó, ¿qué tendría? Creo como unos 35. Ok. Bueno, las niñas tienen 17. Ponle los 2, 3 años de las niñas, más o menos. Sí, como 14 años tiene, Ok. como 30 y 40, como 34, 30, 26, 27, algo así, más o menos, yo creo. Mm. Sí, pues era cuando estaba trabajando en una fábrica muy buena, o sea, ganaba muy bien, utilidades, aguinaldo, todo le daban muy, muy bien y todo se iba ahí. Me sonó mucho porque hay un tipo de droga que usaban en las guerras y que tiene mucho que ver con las sustancias que tiene el cristal. Y era precisamente para que aguantaran más los soldados, que creo que es algo muy similar, ¿no? Como que acá el aguantar más, el Sí, asunto de ya no trabajo 10 horas, ya puedo trabajar 15, 15, eso y fue. si no me canso tanto, me puedo levantar el siguiente día. Eso implicaba, eso llevaba a otras cosas Sí,
en esta situación, porque no había antecedentes de otros consumos antes, ¿no? No es que de repente sacaba un cigarro de marihuana y se lo fumaba. No, No necesitaba ningún tipo de no, droga, excepto cuando empieza a intentar rendir más en otro, para ahí, tener en más otro, trabajos. exactamente. Sí, eso fue lo que pasó, porque en su trabajo que tenía ahí en esa fábrica, él era muy eficiente. De hecho, él, él es cortador. Su jefe inmediato lo tenía en muy buenos términos, terminó corriéndolo, porque pues se le ponía a dimitir, diré, no le sacaba el trabajo cuando lo debería de sacar, se quedaba dormido en el baño, o sea, empezó a bajar y hasta que salió. Ya era insostenible el Sí, trabajo, no, ¿no? ya. De hecho, ya después de que se rehabilitó, fue a volver a hacer porque le dijeron que estaban solicitando ahí mismo y el mismo encargado le dijo, no, Ya no hay. ya no hay, porque Hay algo que se faltaste, pierde a sí, final de porque cuentas. faltaste a muchas normas de la fábrica. Y yo te pasé muchas veces porque eras buen elemento, pero al final ya no puedo. Y ya no lo ocuparon. Entonces ahorita anda en un lado y otro y otro y otro y no ha tenido una estabilidad de trabajo después de todo eso. Tú fuiste una pieza clave en esa rehabilitación. ¿Cuáles, ¿Cuáles crees que serían los elementos importantes que tú pusiste a disposición de ese proceso como para que él pudiera salir del consumo? Pues yo creo que una de las cosas es el escucharlo, el saber que estaba mal, el decirle, o sea, cuentas conmigo y vamos a salir de lo que traes. Y Soporte después fuerte. sí, o sea, y después ponerle pues en lo económico, o sea, en lo económico el decirle, no te preocupes por tus hijas, ellas van a seguir en la escuela, nosotros les vamos a dar, por la comida aquí hay, por esto, por lo que ocupen aquí hay. Usted concéntrese en lo que tiene que hacer y ahí, así vamos a estar. Y así lo hicimos. ¿Estás orgullosa de lo que hiciste? Sí, sí me siento orgullosa, pero, o sea, siento que todavía no estoy así como te dijera, como que siento que todavía me falta algo con él, por el hecho, ¿Aún a los 35 años le ayudas en una crisis? por ¿Y el hecho crees que de te faltó que, algo? pues que por el hecho de que está solo, o ¿No crees que sea, sea una decisión de él? pues mira, no creo que sea una decisión de él porque él se quiere llevar a su familia, pero su familia ya no se quiere ir con él. Entonces, de repente sí lo veo que se va solo y digo, bueno, pues no puedo hacer nada, pero si pudiera, a lo mejor lo apoyaría más, pero En qué en eso no podría? sé. Pues no ¿Qué es puedo, lo no que puedo. faltó en ese apoyo? Que capaz que yo es mi ceguera y no alcanzo a verlo. Pero tú qué crees que faltó? Pues no sé, no sé, tampoco, o sea, pero siento que a lo mejor ahorita ya no es tanto, pero al principio yo decía, es que ¿por qué está solo? O sea, ¿por qué se va solo? ¿Por qué tiene su familia, tiene sus hijas, no quieren estar con él? ¿Por qué? No entiendo. Esa es una pregunta que quizás él tendría que Pues responder, sí, ¿no? sí, pero te digo, igual ahorita ya lo que hago es, según yo le digo a Dani, yo ya me lavé las manos y ya digo, pues que Dios lo bendiga y ya, porque también estar cargando con él ya no es así como que no cargo con los otros más chicos, pero con él que ya es el más grande, pues tampoco ya no. ¿Crees que ese hubiera sido un factor el que él sea el mayor? Como para haberse metido al consumo. No, porque se metió ya grande, ya casado, ya, sí, a lo mejor si se hubiera adentrado cuando estaba en mi casa, cuando yo estaba ahí al pendiente de ellos, a lo mejor hubiera dicho, a lo mejor lo descuidé o porque le hice más caso a los más chicos, pero ya de grande, ya de casado, dije, no, esto ya no es. O sea, no me siento culpable de que lo haya consumido porque lo consumió porque él quiso.
No, no me siento culpable, a lo mejor, Bien. bueno, no me siento culpable de nada, definitivamente digo, su vida de él la está llevando como él le está dando a Dios licencia y con si su mujer quiere estar con él o no quiere estar, pues también por algo fue, también porque ella también le sufrió mucho, las niñas igual. Entonces, yo ahorita lo único que hago es con él es pues bendecirlo y que pues que llegue hasta donde tenga que llegar. Porque yo siento que no, no, porque si hubiera sido de chico, bueno, de chico una vez consumió, pero no supe qué fue. Porque cuando tenía, yo creo como unos 15 años, andaba con unos amiguitos y que se iban a visitar unas muchachas y no sé qué. Y un día llegó así como medio, sí, como que ido, como que le hablaba yo y no me escuchaba y me contestaba, pero como que entrecortadas las palabras y dije, manches. Y, y al día siguiente hablé con él y le dije, pues, ¿qué estás consumiendo? ¿Qué estás? Nada. ¿Llegaste mal? No, sí, sí llegaste mal. Le dije, te escuché en las voces, así, así y así, le expliqué qué piden o qué les dan ahí cuando, no, pues lo único que pido es agua. Le dije, aguas, porque te están poniendo algo en agua. Y definitivamente lo retiré de sus amigos. O sea, Lo decidiste tú, sí, casarte. sí, yo le dije, ¿sabes qué? Ya no vas a ir con ellos. Ah, pero que ya no vas a ir. Y o les dices tú que ya no vas a ir o salgo yo y les digo. Llegaron a buscarlo y vamos, que no, no, no voy a ir. No, no voy a ir. Y salí yo y les dije, no lo vuelvan a invitar, él ya no va. Y así, pero, o sea, en el momento sí. Es curioso esto que mencionas, porque en el proceso de rehabilitación le sirven dos cosas de manera fuerte. Una es cuando se encuentra con una profesional de la psicología y le dice, acá no me vienes a poner excusas. Acá es así, lo consumiste por tu voluntad, es decir, una firmeza que encuentra en una persona profesionalmente, Sí. ¿no? Y luego, en esta misma visita a ese centro de atención, él dice, no, yo no me quedo, es decir, tratando de poner su voluntad por encima de su bienestar, y le dicen, no, acá no decides tú. Me parece curioso que también a los 15 años Sí, apareciera esta firmeza en su vida que le permite estabilidad, ¿no? Que le permite no meterse en cosas delicadas. sí. Ah, bien, eso es un rasgo que acá fue útil, capaz que es útil en otras situaciones, ¿no? Pues sí, ojalá que sí, porque sí. Digo, yo siempre con mis hijos fue así. O sea, en mi casa se hace lo que yo digo y ya cuando fueron mayores de edad, se casaron, pues ya es asunto aparte, pero mientras estuvieron conmigo fue así. Em, ¿Hay algún consejo, algo que quisieras compartir a familiares que viven situaciones de adicción en hijos, sobrinos, o en hijos principalmente, porque en sobrinos es más difícil hacerse cargo o entrarle de manera importante? ¿Hay algún consejo que tú podrías eh, regalarles? Pues yo siento que a lo mejor lo que a mí me sirvió fue escuchar, escuchar y no juzgar de repente, porque tendemos a hacer, a darles el apoyo, pero también juzgarlos, ¿no? También. Entonces, escucharlos y ver por qué lado poderse meter uno, porque sí puede uno de repente hablar con ellos y ver la posibilidad de que ellos pidan la ayuda, porque uno no puede hacer nada si ellos no quieren. Así, definitivo. Bien, te agradezco mucho este tiempo, esta disposición, estas palabras que quizás van a servir a otras personas que pasen por ese tipo de situaciones. Ojalá que sí le sirva a alguien y es un asunto muy triste y ahorita ya pues un poquito más liberado porque veo que que salió un poco del problema o un mucho del problema, pero el estar adentro es muy, muy pesado, muy, una carga muy fuerte. Gracias. De nada.